Un policía detuvo a un hombre negro pensando que tenía todo bajo control, pero cuando abrió el maletín y vio un documento que amenazaba con acabar con su carrera, todo cambió en un instante. Suscríbete al canal y no olvides dejar un comentario donde estés viendo esta historia. Desde la noche, el aire estaba denso con el olor a asfalto empapado de lluvia y el leve zumbido del tráfico distante era lo único que se encontraba acompañando a Marcus mientras se dirigía a casa. Los limpiaparabrisas de su coche se movían rítmicamente luchando por seguir el ritmo de la llovizna persistente. Las luces de la calle a lo largo de Suburban Road arrojaban reflejos distorsionados sobre el pavimento mojado. Había un leve brillo reconfortante en la noche oscura. El día de Marcus había sido agotador, el tipo de día en el que cada tarea exigía más esfuerzo del que debería, dejando su mente hecha un lío brumoso. Todo lo que quería ahora era colapsar en el tranquilo santuario de su hogar, tal vez beber una taza de té caliente y dejar que el estrés del mundo se desvaneciera, pero cuando miró por el espejo retrovisor, las familiares luces rojas y azules parpadeantes atravesaron la noche y lo sacaron de sus pensamientos. Suspiró profundamente. Aquí vamos de nuevo, pensó. Marcus sabía el simulacro, lo había vivido demasiadas veces antes. Manos a las 10 y 2 voces, movimientos firmes. Lento, revisó su velocímetro instintivamente. 32 millas por hora, bien dentro del límite. Sus luces traseras estaban bien, su registro al día. No había razón para esta parada, excepto una. Marcus se detuvo a un lado de la carretera con cuidado de dejar claras sus intenciones. Con una señal de giro deliberada aparcó, apagó el motor y bajó la ventanilla. El aire frío y húmedo entró trayendo consigo una sensación de inquietud que se instaló en su pecho. No necesitaba mirarse al espejo para saber qué tipo de noche estaba a punto de ser. Lo había visto demasiadas veces. La caminata lenta, las botas pesadas, crujiendo contra el pavimento mojado, la presencia imponente de alguien que creía que la placa lo hacía intocable. Licencia y registro, gritó el oficial antes de que Marcus pudiera decir buenas noches. La voz era aguda, cortada, sin espacio para la civilidad. Marcus giró la cabeza y vio al hombre de pie junto a su ventana, alto, ancho de hombros, y con una sonrisa que gritaba arrogancia. La etiqueta con el nombre en su pecho, Lea Hill. Marcus mantuvo sus movimientos lentos, metódicos. Buenas noches, oficial, dijo su voz tranquila pero firme. ¿Puedo preguntar por qué me detuvieron? Estaba conduciendo sospechosamente lento, oficial. Hill respondió entrecerrando los ojos como si desafiara a Marcus a desafiarlo. Marcus parpadeó sospechosamente lento, quería reírse de lo absurdo de eso, pero sabía que no era así. Está lloviendo, dijo uniformemente haciendo un gesto hacia el parabrisas. Solo estoy siendo cuidadoso. Hill se inclinó más cerca, su rostro iluminado por el resplandor del tablero. El agua goteaba del ala de su sombrero, aterrizando con suaves ruidos en la puerta del auto. Cuidado. Dijo su tono goteando con descendencia. ¿Escondes algo aquí, amigo? Ahí estaba la palabra no señor, pero amigo, pronunciada con suficiente desdén para llenar el espacio entre ellos. Marcus Sur presionó el destello de ira que crecía en su pecho. Había estado aquí antes, y reaccionar ahora solo intensificaría las cosas. Oficial, no tengo nada que ocultar, dijo Marcus manteniendo su tono medido. Alcanzó lentamente la guantera sacando su registro, luego se lo entregó junto con su licencia. Hill arrebató el papel sin decir palabra, sus ojos escrutándolos con una mirada de cursor. Antes de retirarse a su cruiser, Marcus lo observó en el espejo lateral. Su mandíbula se tensó. Algo en el lenguaje corporal de Hill gritaba problemas. Podía ver al hombre jugueteando con su radio, mirando por encima del hombro como si esperara respaldo. La lluvia golpeaba suavemente contra el techo del auto. El sonido rítmico no hizo mucho para calmar la creciente inquietud de Marcus. Cuando Hill regresó, su ex era una máscara de irritación. Empujó los documentos de nuevo a las manos de Marcus con un aire de molestia. Salga del vehículo, ordenó. Marcus frunció el ceño. ¿Cuál es la razón, oficial? No he hecho nada malo. Los ojos de Hill se entrecerraron y su tono se volvió helado. Salga del vehículo. Marcus suspiró, su aliento empañando el aire fresco de la noche. Se desabrochó el cinturón de seguridad y abrió la puerta. Entrando en la llovizna, la humedad fría se filtró a través de su chaqueta casi instantáneamente. Hill hizo un gesto hacia la parte trasera del auto. Abre el baúl. Marcus dudó con el debido respeto. Oficial, ¿necesitas una orden para eso? Hill sonrió, el tipo de sonrisa que envió un escalofrío por la columna de Marcus. ¿Ves? Ahí es donde te equivocas. Puedo comprobar lo que me dé la gana. Marcus se mantuvo firme, su voz firme, pero firme en realidad. No puedes. Pero Hill no estaba escuchando. Marchó hacia la parte trasera del auto, su llavero tintineando mientras se preparaba para abrir el baúl a la fuerza. Marcus apretó los puños sintiendo la presión del momento presionándolo. Sabía lo que estaba haciendo. Hill empujando límites, Team Limits, afirmando poder. Era un juego que Marcus había visto jugar demasiadas veces, pero esta noche no. Era solo otro peón. Cuando el baúl se abrió, la sonrisa de Hill vaciló. Sus ojos se posaron en un elegante estuche negro cuidadosamente escondido en la esquina, y por un momento la curiosidad reemplazó a la arrogancia. Lo tomó ignorando las protestas de Marcus. Eso es propiedad privada, dijo Marcus bruscamente acercándose. No tienes derecho, pero era demasiado tarde. Hill ya había desbloqueado el estuche. La tapa se abrió con un suave clic, revelando su contenido. Cualquier confianza con la que Hill se había acercado se evaporó en el momento en que sus ojos se posaron en los papeles dentro de su rostro. Palideció, su mandíbula se tensó mientras escaneaba la hoja superior. ¿Qué diablos es esto?
Murmuró en voz baja Marcus, cruzó los brazos apoyado casualmente contra el auto. Algo llama tu atención, oficial. Hill. Las manos de Hill temblaron, mientras sostenía el documento más cerca. Sus ojos se lanzaron sobre las palabras. El encabezado en negrita en la parte superior, leyó el aviso de despido. Debajo de él su nombre estaba impreso claramente, seguido de una lista de delitos que hacían imposible apartar la mirada. La lluvia seguía cayendo suave e implacable, mientras el equilibrio de poder cambiaba. En un instante la lluvia tamborileaba constantemente contra el techo del auto, su ritmo un marcado contraste con el caos que se gestaba en la mente del oficial. Hill se quedó congelado junto al maletero abierto, el aviso de despido en sus manos temblorosas, su rostro una vez una máscara de confianza, ahora era un lienzo de confusión e incredulidad. El aire húmedo parecía más pesado, ahora presionando contra su pecho como si la misma atmósfera se había vuelto contra él. Marcus, de pie a unos metros de distancia, observaba en silencio. Sus brazos estaban cruzados, su postura casual, pero sus ojos eran agudos, calculadores. No se apresuró a hablar, no exigió una explicación, dejó que el momento se estirara, el peso de la comprensión de Hill asentándose. ¿Qué es esto? Hill finalmente logró su voz, quebrándose ligeramente. Oje, o con acento agudo, las páginas del elegante estuche negro, cada documento más condenatorio que las últimas quejas de los ciudadanos, memorandos internos del departamento, transcripciones de audiencias, todo meticulosamente detallado y organizado. El caso no era solo una colección de acusaciones, era un expediente de todas las fechorías de su carrera. Marcus dio un paso más cerca, su actitud tranquila nunca vaciló. Es exactamente lo que parece, oficial Hill. Su historial, cada queja, cada poder abusivo, cada vez que cruza la línea, perfectamente documentado. Hill levantó la cabeza de golpe, sus ojos entrecerrando. Esto es ilegal, no puedes tener esto. ¿Quién te dio esto? ¿Quién diablos crees que eres? Marcus lo miró a los ojos sin pestañear. La pregunta no es quién soy yo. La pregunta es por qué. Todo esto es verdad. ¿Por qué existe este caso? En primer lugar, la cara de Hill se sonrojó de ira, las venas de su cuello se marcaron. Dio un paso adelante, elevándose sobre Marcus. ¿Crees que puedes intimidarme con esta basura? ¿Crees que eres inteligente porque tienes algunos papeles? Marcus no se echó atrás. Creo que soy lo suficientemente inteligente para saber cuándo alguien como tú piensa que está por encima de la ley. Pero aquí está la cuestión, oficial. Hill, nadie es intocable. Por un momento, la agresión de Hill vaciló y fue reemplazada por algo más cercano al miedo. Volvió a mirar los papeles, sus manos los sujetaban con tanta fuerza que los bordes se arrugaron. Volteó a hojear el archivo de nuevo, su respiración se hizo más pesada al reconocer los nombres de las personas que habían presentado quejas, las fechas del incidente que pensó que estaban enterrados hace mucho tiempo. Esto es Hill. Comenzó, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Volvió su atención al estuche negro como si pudiera contener más secretos. Sus dedos rozaron una unidad USB metida en un pequeño compartimento. La sacó y la sostuvo en alto. ¿Qué hay en esto? Marcus levantó una ceja y sonrió levemente. La comisura de sus labios, videos, grabaciones de audio, todo atado a los informes en esos archivos. Hill miró el USB como si fuera una bomba de tiempo. Miró a Marcus con la mandíbula apretada. ¿Crees que esto es gracioso? ¿Crees que puedes jugar conmigo? Marcus negó con la cabeza. Su voz era firme. Esto no es un juego. Es responsabilidad. Algo que pareces haber evitado durante toda tu carrera. Las manos de Hill temblaron cuando metió el USB en el estuche. Su ira estaba aumentando de nuevo, pero ahora estaba teñida de desesperación. Cerró la tapa de golpe y se volvió hacia Marcus. Su voz era baja y amenazante. Te estás metiendo con la persona equivocada. No tienes idea de a quién conozco. ¿Qué puedo hacer? Marcus inclinó la cabeza. Su expresión era pensativa. Creo que sé exactamente quién eres, oficial Hill, y creo que eso es lo que te asusta. Hill abrió la boca para responder, pero sus palabras fueron interrumpidas por un suave pitido. Ambos hombres giraron la cabeza hacia el auto, donde una pequeña luz roja parpadeó. En el tablero, la cámara. Los ojos de Hill se abrieron cuando se dio cuenta de que toda su interacción había sido grabada desde el momento en que se acercó al auto. ¿Has estado grabando esto? Ladró caminando hacia el vehículo. Su voz estaba cargada de furia, pero debajo de ella había pánico. Marcus se apoyó contra el costado del auto, sus brazos todavía cruzados. Por supuesto, la gente como tú no es exactamente conocida por jugar fair. Hill se lanzó hacia la cámara, su mano extendida, pero Marcus se movió rápidamente poniéndose entre él y el auto. Tócala, Marcus, dijo su voz tranquila pero firme, y agregarás la manipulación de evidencia a esa larga lista de ofensas. Hill congeló su mano flotando en el aire, su pecho se agitó mientras miraba a Marcus, sus ojos llenos de una mezcla de rabia y frustración. ¿Crees que este pequeño truco va a acabar conmigo? ¿Crees que eres una especie de héroe? Marcus no se inmutó. Creo que es hora de que la gente vea quién eres realmente. La tensión flotaba en el aire como una nube de tormenta pesada y eléctrica, los puños de Hill apretados a sus costados, su rostro se contorsionó con furia. Por un momento pareció que iba a arremeter, pero luego dio un paso atrás, su mirada dando vueltas como si buscara una salida. ¿Qué quieres?
Exigió su voz orar. Marcus enderezó su expresión ilegible. Quiero justicia no solo para mí, sino para todos los que alguna vez tuvieron que lidiar con alguien como tú. Hill soltó una risa amarga. Justicia, esa es una buena palabra para venganza. Los ojos de Marcus se endurecieron. No, venganza es lo que has estado sirviendo durante años. Esto es responsabilidad. La lluvia siguió cayendo a un ritmo constante que parecía acentuar cada palabra. Hill bajó la mirada al estuche negro al BL luz roja parpadeante en la cámara, luego volvió a mirar a Marcus. Por primera vez la bravuconería en sus ojos se había ido reemplazada por algo mucho más humano. Miedo. No te vas a salir con la tuya, dijo, pero la convicción en su voz vacilaba. Marcus se acercó, su voz cayendo a un susurro. Ya lo hice. Hill lo miró fijamente, su pecho subiendo y bajando con gritos rápidos, respiraciones, el estuche, los documentos, el USB, la cámara, cada pieza de evidencia, era un clavo en el ataúd de su carrera, y lo sabía. Marcus se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el auto, dejando a Hill de pie bajo la lluvia, agarrando los papeles arrugados como un hombre que se aferra al último restos de su poder. Cuando Marcus abrió la puerta del conductor, miró por encima del hombro. Esto no ha terminado. Hill lo llamó con voz temblorosa. Marcus subió al auto, encendió el motor y miró a Hill una última vez. No, dijo, su tono calmado y seguro, solo está comenzando. El auto se alejó, dejando a Hill solo en el aguacero. El maletín negro todavía estaba abierto en el maletero, su contenido expuesto a la lluvia implacable. El golpeteo rítmico de la lluvia en el techo del auto resonó a través del silencio roto solo por el suave gruñido del motor al ralentí. Marcus observó al oficial Hill a través del parabrisas, sus dedos golpeando ligeramente el volante mientras el oficial de policía estaba allí visiblemente conmocionado. Los ojos de Hill estaban pegados al maletero, su ceño fruncido en confusión, ira y algo más cercano al miedo. Marcus sabía que esto era solo el comienzo. La arrogancia de Hill ahora estaba comenzando a desmoronarse bajo el peso de la verdad que había salido a borbotones de ese maletín negro. El oficial había mordido el anzuelo y ahora Marcus tenía la sartén por el mango. La luz roja parpadeante en la cámara del tablero era un recordatorio de que todo lo que había pasado hasta ahora estaba grabado. Cada palabra, cada amenaza, cada acción, ya no era solo una confrontación, era evidencia. Hill cerró de golpe el maletero apretando los puños mientras se giraba hacia Marcus. El rostro del oficial era una máscara de ira, sus ojos muy abiertos, fosas nasales dilatadas. Cuando se detuvo de nuevo a la ventanilla del lado del conductor de Marcus, se inclinó, su aliento empañando el aire frío de la noche, apuntó con un dedo a la cámara en el tablero, su voz se elevó. Apaga esa maldita cosa ahora. Marcus lo miró fijamente, su expresión neutral, no movió un músculo. ¿Me escuchaste? Hill gruñó. Apágalo. Marcus negó con la cabeza ligeramente, casi como si golpeara al hombre parado bajo la lluvia. Creo que ambos sabemos que eso no va a pasar, oficial. Hill, la mandíbula de Hill apretó los músculos tensos, miró a Marcus como si tratara de decidir si arrancar la cámara por la fuerza o intentar una táctica diferente. Marcus podía verlo en sus ojos, el miedo de ser atrapado, la desesperación de un hombre que siempre había sido capaz de usar su autoridad como un escudo, y ahora lo encontró desmoronándose después de un largo momento. Hill dio un paso atrás del auto con la cabeza gacha, parecía derrotado, como un hombre que acaba de darse cuenta de que estaba parado al borde de un acantilado sin ningún lugar a donde ir excepto hacia abajo. Marcus mantuvo su mirada firme observando mientras Hill se giraba y caminaba de regreso a su patrulla. Abrió la puerta y subió adentro, sus movimientos lentos, como si cada paso estuviera agobiado por la comprensión de lo que había hecho. Cerró la puerta detrás de él, y por un momento el único sonido fue la lluvia. Marcus miró la transmisión en vivo, sus ojos escaneando los comentarios, mensajes de apoyo, demandas de justicia, personas pidiendo que el oficial Hill rinda cuentas. Responsabilizó, respiró profundamente sintiendo que la tensión en su pecho comenzaba a aflojarse. Había tomado un riesgo enorme, pero ahora estaba dando sus frutos. Cogió el teléfono mirando directamente a la cámara. A todos los que miraban dijo con voz firme, esto no se trata solo de mí, se trata de cada persona que alguna vez ha sido detenida, interrogada o acosada, por lo que se trata de responsabilizar a las personas. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera aquellos que usan la placa. Los comentarios siguió llegando, gente agradeciéndole, apoyándolo, compartiendo sus propias historias. Marcus terminó la transmisión, la pantalla se oscureció mientras la lluvia seguía cayendo, el repiqueteo contra el techo era constante y relentless. Colocó el teléfono de nuevo en el asiento del pasajero y miró la luz roja parpadeante en la cámara del tablero. Sabía que esto no había terminado. Oficial, Hill intentaría contraatacar para encontrar alguna manera de tomar represalias, pero Marcus también sabía que no estaba solo, tenía la verdad, tenía la evidencia y, lo más importante, tenía el apoyo de personas que estaban tan cansadas del abuso como él. Marcus echó una última mirada al coche patrulla en su espejo retrovisor. Hill todavía estaba sentado allí, su rostro apenas visible a través de la ventana de la lluvia. Marcus solo podía imaginar los pensamientos que corrían por la mente del oficial, la comprensión de todo lo que había perdido en solo unos minutos. Puso el auto en marcha y se alejó lentamente, dejando a Hill atrás bajo la lluvia. Su figura, una vez intimidante, ahora se redujo a una sombra. El camino por delante estaba oscuro, pero Marcus sintió una sensación de claridad que no había sentido en mucho tiempo. Esto estaba lejos de terminar, pero era un comienzo.
Un pequeño paso hacia la justicia, hacia el cambio, hacia algo mejor, y eso fue suficiente por esta noche. La lluvia había pasado de ser una llovizna a un aguacero constante cuando Marcus llegó a la siguiente cuadra, pero no iba muy lejos. Giró por una pequeña calle lateral. Sus neumáticos cortaban charcos poco profundos que salpicaban en elegantes arcos. Su corazón todavía latía con fuerza por la confrontación con el oficial Hill, pero no había lugar para la duda ahora. Sabía que aquí era donde todo comenzaba a cambiar. Marcus aparcó su coche bajo la cubierta parcial de un árbol que sobresalía y respiró profundamente. Sus dedos todavía estaban firmemente curvados alrededor del volante. Sus faros delanteros arrojaban dos suaves rayos de luz que iluminaban la calle que tenía delante, mostrando solo el borrón de las gotas de lluvia cayendo en cascada por el aire por un momento. Se dejó sentar allí en silencio, recogiendo sus pensamientos. El USB en el estuche negro pesaba mucho en su mente. Había pasado semanas compilando, las semanas de información de investigar, hablar con aquellos que habían sido perjudicados por Hill. Las quejas en la carpeta no eran solo estadísticas o nombres, eran historias de personas que habían sido humilladas, amenazadas y maltratadas por un hombre que pensaba que estaba por encima de la ley, y ahora era el turno de Marcus de asegurarse de que esas historias finalmente fueran escuchadas. Extendiendo la mano hacia el asiento del pasajero, Marcus agarró su teléfono, navegó a su lista de contactos y se desplazó hacia abajo hasta que encontró el nombre que estaba buscando. Rachel Martínez era una periodista de investigación que había conocido durante una manifestación de protesta un año antes. Tenía una reputación de investigar historias que nadie más tocaría y de descubrir la verdad sin importar cuán profundamente estuviera enterrada. Si había alguien que pudiera tomar esto y asegurarse de que viera la luz del día, era Rachel. Y el teléfono sonó una vez, dos veces, y luego hizo clic cuando Rachel levantó su voz. Estaba tranquila, casi tranquilizadora a pesar de la hora tarde. Marcus, ¿qué pasa? Es bastante tarde. Marcus soltó un suspiro. No se había dado cuenta de que estaba sosteniendo a Rachel. Te necesito esta noche, tenemos todo de lo que hablamos. Hubo un momento de silencio del otro lado, y luego su tono cambió serio, concentrado. ¿Quieres decir todo en Hill? ¿Realmente lo tienes? Marcus asintió, aunque ella no podía verlo. Lo tengo todo y grabé nuestro encuentro esta noche, todo está en video, cada palabra, cada amenaza, todo. Rachel soltó un silbido bajo. Vale, ¿dónde estás? Puedo estar allí en 20, estoy justo al lado de Maine, cerca de la vieja gasolinera, te enviaré un mensaje de texto con mi ubicación exacta. Marcus hizo una pausa. Pero escucha, Rachel, no se trata solo de esta noche, es más grande que una parada de tráfico. La evidencia que tengo es más profunda, implica a otros. Hill no es el único. Rachel se quedó callada por un momento procesando sus palabras, luego su voz regresó llena de determinación. Voy en camino, quédate quieto. Y Marcus, buen trabajo, lo hiciste. Marcus colgó y se reclinó en su asiento. La adrenalina todavía corría por sus venas, su cuerpo tenso mientras repetía los eventos de la noche en su mente. Sabía que Hill no iba a aceptar esto de brazos cruzados. Hombres como Hill nunca lo hicieron, contraatacaron, usaron sus conexiones, retorció el sistema a su favor. Pero Marcus tampoco iba a dar marcha atrás, no. Ahora, no después de todo. Un golpe en la ventana lo sacó de sus pensamientos. Marcus hizo que su corazón latiera con fuerza, pero cuando vio el rostro familiar afuera, su tensión se alivió. Era Rachel, su cabello oscuro pegado a su frente por la lluvia, sus ojos agudos incluso en la penumbra. Rápidamente abrió las puertas y se deslizó en el asiento del pasajero, sacudiendo las gotas de agua de su chaqueta. No estabas bromeando sobre la lluvia, dijo dándole una media sonrisa. Sacó una pequeña libreta y un bolígrafo. Sus ojos se dirigieron al estuche negro en el asiento trasero. ¿Es eso? Marcus asintió. Eso es todo lo que necesitamos. Rachel metió la mano en la parte de atrás. Sus dedos rozaron la superficie lisa del estuche antes de ponérselo en el regazo. Miró a Marcus. Su expresión era una mezcla de curiosidad y admiración. Realmente lo lograste. Sabía que tenías agallas, pero esto es otra cosa. Marcus se encogió de hombros levemente. Estoy cansado de gente como él. Cansado de ellos, pensando que pueden hacer lo que quieran sin enfrentar ninguna consecuencia. Rachel abrió el estuche aquí. Sus ojos escanearon los documentos de adentro. Ella sacó algunas páginas. Sus cejas se alzaron mientras leía las quejas y testimonios. No estabas bromeando, murmuró. Esto es condenatorio. Ella levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Marcus. Sabes que van a ir a por ti por esto, ¿cierto? Hill no se lo va a tomar a la ligera. Sus amigos en el departamento no van a dejar que esto pase desapercibido. Marcus la miró a los ojos. Sin dudarlo, lo sé, pero ya no estoy sola. La gente necesita ver la verdad. Rachel asintió lentamente y luego tomó su teléfono. Comenzó a tomar fotografías de los documentos. Sus dedos se movían rápidamente mientras catalogaba cada página. Marcus la observó trabajar. La lluvia seguía cayendo a su alrededor. El interior del auto iluminado solo por el tenue resplandor del tablero. Después de unos minutos, Rachel buscó lo que había en el USB. Marcus vaciló y luego tomó la unidad de la consola central. Imágenes de cámaras corporales, cámaras de seguridad, grabaciones de audio también.
Algunas de ellas son de oficiales que no querían presentarse pero querían sus historias. Escuché que Rachel le quitó el USB. Aquí expresión seria. Esto va a sacudir el departamento hasta sus cimientos. Marcus, lo sabes cierto. Si seguimos con esto no es solo Hill, son todos los que lo han protegido, todos los que han mirado hacia otro lado. Marcus asintió con la voz firme. Eso es exactamente lo que quiero, Rachel. Lo miró largamente y luego sonrió una sonrisa real, una que llegó a sus ojos. Muy bien, entonces pongámonos a trabajar. Los dos se sentaron en el auto, la lluvia, un telón de fondo constante, mientras comenzaban a revisar la evidencia página por página, archivo por archivo. Hablaban en voz baja, su conversación puntuada por el susurro del papel y los suaves clics del teléfono de Rachel. Mientras documentaba todo, Marcus podía sentir el peso de lo que estaban haciendo, la enormidad de ello, pero no sintió miedo. Por primera vez en mucho tiempo sintió esperanza después de lo que parecieron horas. Rachel finalmente cerró el estuche, sus dedos se demoraron en la tapa por un momento antes de mirar a Marcus. Vamos a publicar todo esto, pero debemos tener cuidado. Hill lo descubrirá tarde o temprano, y cuando lo haga, irá a por ti. Marcus le dio un asentimiento decidido. Déjalo. Estoy lista. Rachel sonrió de nuevo y abrió la puerta. La lluvia la empapó de inmediato una vez más. Miró a Marcus con su expresión llena de determinación. Descansa un poco. Mañana vamos a abrir esto de par en par. Marcus la observó mientras regresaba a su auto. Su figura desapareció en la oscuridad. Se sentó allí por un momento más. El peso de lo que estaba por venir se apoderó de él. Sabía que esta noche había sido solo el comienzo. La verdadera batalla aún estaba por venir. Giró la llave en el encendido. El motor rugió a la vida. El camino se extendía frente a él, oscuro y húmedo. Pero Marcus ya no sentía la incertidumbre que lo había plagado antes. Había hecho lo que tenía que hacer y ahora era el momento de que el mundo viera la verdad. Mientras se alejaba, no pudo evitar sentir un sentido de propósito. Hill había usado su poder para silenciar a las personas para intimidarlas hasta la sumisión, pero ahora las propias acciones de Hill iban a ser su perdición y Marcus se iba a asegurar de eso. La lluvia seguía cayendo, un recordatorio constante de la limpieza que estaba a punto de suceder. Se produjo la tormenta que iba a lavar las mentiras, la corrupción y el abuso. Era hora de un cambio, y Marcus estaba listo para ser parte de él, y mientras conducía por las calles vacías, el estuche negro en el asiento trasero, Marcus sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperaba que la mañana siguiente llegara con nubes pesadas persistiendo en el cielo, una sensación de anticipación flotando en el aire como si la tormenta hubiera dejado atrás su inquietud. Marcus apenas había dormido, su mente corría con los eventos de la noche anterior. La evidencia ahora estaba en manos de Rachel, pero sabía que su papel estaba lejos de terminar. El oficial Hill no era alguien que simplemente se desvanecería. Marcus sabía que la represalia era casi segura y la lucha por delante iba a requerir todo lo que tenía. Marcus estaba sentado en su pequeña mesa de cocina con una taza de café humeante entre sus manos. Las noticias estaban de fondo, las voces de los presentadores informando los incidentes cotidianos mundanos de la ciudad, pero él no estaba escuchando. Seguía revisando su teléfono, medio esperando una llamada de Rachel o un mensaje de texto repentino advirtiéndole de lo que venía. Sabía que estaban pisando un camino peligroso. Derribar a alguien como Hill no se trataba solo de exponer a un oficial, se trataba de exponer un sistema completo que había permitido que personas como él prosperaran. Un fuerte golpe en la puerta principal sacó a Marcus de sus pensamientos. Se puso de pie. La silla raspó contra el suelo cuando la empujó hacia atrás. Su pulso se aceleró cuando se acercó a la puerta. Una pequeña sensación de miedo recorrió su columna vertebral. Se detuvo por un momento y respiró profundamente antes de abrirla. De pie en la puerta había una figura alta en uniforme, pero no era Hill. Era alguien. Marcus reconoció a un oficial mayor con cabello canoso y una expresión cansada que hablaba de años de ver lo peor que la ciudad tenía para ofrecer. Su etiqueta con el nombre decía, Jackson. ¿El oficial Jackson? Marcus preguntó. Su voz era una mezcla de sorpresa e incertidumbre. Jackson asintió levemente. Sus ojos escanearon el pasillo detrás de Marcus antes de hablar. Marcus, tenemos que hablar. Se trata de anoche. Marcus se hizo a un lado dejando que Jackson entrara al pequeño apartamento. El oficial se movió con un poco cansado. A propósito, sus ojos observaron los alrededores antes de fijarse en Marcus. Jackson no perdió el tiempo con cortesías, se volvió para mirar a Marcus. Su expresión era grave. Escucha, comenzó a hablar en voz baja. Las palabras ya se están diciendo. Lo que hiciste anoche con Hill se está extendiendo por el departamento y no es solo Hill quien está preocupado. Hay otras personas de más arriba que no están felices. Marcus se tragó el peso de las palabras de Jackson presionándolo. Había esperado esto, pero escucharlo en voz alta lo hizo sentir más real, más inmediato. Me imaginé que tanto él respondió con su voz firme, pero eso no significa que me esté echando atrás. La mirada de Jackson se suavizó ligeramente. Un destello de algo parecido al respeto cruzando sus rasgos.
Sé que no lo eres. Y es por eso que estoy aquí. Hay algunos de nosotros, oficiales, que hemos visto lo que ha estado sucediendo y que sabemos que Hill y los de su clase son un cáncer en el departamento. Queremos ayudar. Marcus parpadeó y dio un paso atrás. Ayuda. Jackson miró por la ventana. Su voz apenas era más que un susurro. Asegúrate de estar a salvo sacando la verdad antes de que tengan la oportunidad de hacerlo. Entiérralo. Hizo una pausa y luego agregó: Hill no solo va a ir a por ti, legalmente está desesperado y los hombres desesperados hacen cosas estúpidas, tenemos que actuar rápido. Marcus asintió lentamente, su mente procesando las implicaciones. Había esperado que pudiera haber otros en el departamento que quisieran ver un cambio, pero no había esperado que vinieran a él. ¿Por qué ahora? Preguntó por qué no antes. Jackson suspiró con un sonido profundo y cansado. Miedo. Hill tiene amigos poderosos, la mayoría de nosotros no podríamos darnos el lujo de arriesgar, pero lo que hiciste anoche lo hiciste público, le quitaste su capacidad de silenciarte en silencio, ahora es todo o nada. Marcus miró a Jackson, una sensación de determinación asentándose en su pecho. ¿Qué tenemos que hacer? Jackson le hizo un gesto para que se sentara. Primero tienes que venir conmigo, nos reuniremos con un par de oficiales más, unos que han estado reuniendo evidencia propia, vamos a recopilar todo, y asegurarnos de que se haga público de una sola vez, sin filtraciones, sin medias tintas, necesitamos que esto sea innegable. Marcus se puso de pie agarrando su chaqueta del respaldo de su silla, sintió una oleada de esperanza mezclada con ansiedad, esto era lo que había estado impulsando, luchando por un cambio real con gente de adentro dispuesta a ponerse de pie. Siguió a Jackson fuera del apartamento, con el corazón latiendo en su pecho, condujeron en silencio por las calles mojadas, la ciudad todavía despertaba bajo las pesadas nubes grises. Jackson navegó por caminos secundarios, evitando las rutas principales como para evitar que alguien lo siguiera. Marcus no podía quitarse la sensación de que los estaban observando, la paranoia se apoderaba de cada curva. Finalmente, se detuvieron en un edificio viejo y anodino, un centro comunitario sin uso, la pintura se estaba descascarando en las ventanas. Dusty Jackson aparcó el coche y se volvió hacia Marcus. Nos encontraremos con ellos dentro, ya que el lugar está fuera del radar, sin cámaras, sin patrullas. Marcus asintió siguiendo a Jackson, por los escalones de hormigón agrietado dentro del edificio olía a moho y madera vieja, el aire era frío y rancio. Jackson lo condujo por un pasillo estrecho y a una pequeña habitación donde ya estaban esperando otros dos oficiales. Levantaron la vista. Cuando Marcus entró, sus expresiones eran una mezcla de aprensión y determinación. Este es Marcus, Jackson dijo a modo de presentación, el que consiguió a Hill en cámara. De los oficiales, una mujer de pelo corto y oscuro y ojos penetrantes dio un paso adelante y extendió su mano. Soy el oficial Lewis, hemos oído mucho sobre ti. Marcus le estrechó la mano y le ofreció una pequeña sonrisa. Es un placer conocerte. Espero que todo haya ido bien. Lewis le dio una sonrisa R.Y. Depende de a quién le preguntes. Hizo un gesto hacia el otro oficial, un hombre más joven con una expresión seria. Este es el oficial Patel. Ha estado recopilando información durante meses. Quejas, informes que fueron enterrados. Todo. Patel asintió con la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Marcus. Hemos estado esperando algo como esto. Alguien de afuera que empuje las cosas al límite. Tú, que eres un civil, significa que no pueden simplemente descartarlo como política interna. Jackson hizo un gesto para que todos se sentaran alrededor de una pequeña mesa maltratada en el centro de la habitación. Sacó una carpeta gruesa. Los papeles del interior estaban deshilachados y amarillentos en los bordes. Los extendió sobre la mesa. Informes, quejas, fotografías. Cada uno era una pieza de un rompecabezas que estaba pintado. Una imagen condenatoria de corrupción, abuso y encubrimiento dentro del departamento. Marcus se inclinó sobre la mesa, sus ojos escaneando los documentos. Era peor de lo que había imaginado, docenas de nombres en incidentes que habían sido barridos bajo la alfombra, víctimas cuyas voces habían sido silenciadas. Sintió una oleada de ira, sus manos apretándose en puños. Habló su voz tranquila, pero llena de convicción. Hemos estado recopilando esto durante años, solo necesitábamos el momento adecuado para sacarlo todo adelante, y ahora con el material que tienes tenemos la oportunidad de hacerlo. Patel agregó: no podemos darles tiempo para preparar una defensa, necesitamos golpearlos duro y rápido, hacerlo público de una vez para que no puedan tergiversar la narrativa. Marcus los miró, un sentido de solidaridad llenando la habitación. Tengo una periodista trabajando en esto, también está lista para publicar todo una vez que estemos listos. Jackson asintió. Bien, cuanto más ojos en esto, mejor. Debemos asegurarnos de que no puedan ignorarlo durante las próximas horas. Trabajaron en silencio, organizando la evidencia, haciendo referencias cruzadas de las quejas, asegurando cada pieza de información fue verificado. Documentaron cada caso, cada informe, cada detalle que apuntaba al abuso sistemático dentro de él.
Departamento. La habitación estaba llena del susurro de papeles, el suave murmullo de voces y el clic ocasional de un bolígrafo. A medida que avanzaba el día, la tensión en la habitación parecía aliviarse ligeramente, reemplazada por una creciente sensación de propósito. Ya no eran solo individuos luchando contra un sistema corrupto, eran un equipo unido por un objetivo compartido. Conocían los riesgos, sabían que lo que estaban haciendo podría terminar con sus carreras o algo peor, pero también sabían que valía la pena, que sin acción nada cambiaría. Cuando terminaron, la mesa estaba cubierta de pilas de documentos perfectamente organizados, cada uno etiquetado y listo para ser compartido. Marcus miró a los otros oficiales, una sensación de gratitud lo invadió. Gracias, dijo su voz sincera. Sé lo que esto significa para ti. Jackson negó con la cabeza. No nos agradezcas todavía, la parte difícil aún está por venir, pero ahora estamos juntos en esto. Luis se puso de pie estirando los brazos sobre su cabeza. Deberíamos mudarnos. Cuanto más tiempo estemos aquí, más probable será que alguien lo note. Patel recogió las carpetas colocándolas con cuidado en una bolsa grande. Miró Marcus, sus ojos serios. Le entregaremos esto a tu periodista. Después de eso estamos todos dentro, no hay vuelta atrás. Marcus, asintió Rachel, sabrá qué hacer. Está lista. Mientras salían del edificio, Marcus sintió una sensación de determinación que no había sentido en mucho tiempo. La lluvia se había detenido, las nubes comenzando a separarse, dejando delgados rayos de sol atravesarlo. Se sintió como una señal, un pequeño rayo de esperanza en lo que había sido un largo y oscuro viaje. Cargaron los documentos en el auto de Jackson, y Marcus vio cómo los oficiales se alejaban, sus luces traseras desapareciendo por la calle vacía. Sabía que el camino por delante todavía estaba lleno de peligros, que Hill y sus aliados no caerían sin luchar, pero también sabía que ya no estaba solo, tenía aliados, gente dentro dispuesta a ponerse de pie para luchar por lo que era correcto. Marcus respiró profundamente, el aire fresco llenando sus pulmones. Este era el principio del fin para Hill, y todos como él. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz, y no había forma de detenerla ahora. Mientras Marcus caminaba de regreso a su propio auto, el sol abriéndose paso entre las nubes arriba, sintió una sensación de calma asentarse sobre él. Era tiempo de justicia, tiempo de que el mundo viera la verdad, y él estaba listo para lo que viniera después. El amanecer de un nuevo día traía un aire de aprensión y esperanza. El cielo arriba era de un gris suave, las nubes de tormenta se disipaban lentamente dando paso a la luz del sol dispersa que luchaba por abrirse paso. Marcus estaba sentado en su apartamento mirando por la ventana el cielo azul emergente. Los últimos días se habían sentido como una tormenta implacable en su vida, pero ahora había una sensación de que quizás las mareas finalmente estaban cambiando. La pequeña mesa en la cocina de Marcus estaba cubierta con los restos del trabajo de anoche, tazas de café vacías, trozos de notas y su teléfono yaciendo silenciosamente en el medio. La pantalla negra, reflejando la suave luz de la mañana, se sentía exhausto, su cuerpo ansiaba dormir, pero su mente se negaba a descansar. Había demasiado en juego, y demasiado que hacer. Su teléfono vibró de repente, sacando a Marcus de sus pensamientos. Lo recogió, la pantalla mostrando un mensaje de Rachel. Es hora de que la historia salga en vivo en 10 minutos, ¿estás listo? Marcus miró la pantalla con el corazón latiendo con fuerza. Esto era todo por lo que habían trabajado, todo lo que habían puesto en juego estaba a punto de ser lanzado al mundo, no había vuelta atrás. Ahora escribió una respuesta rápida: estoy listo, hagámoslo. Se puso de pie sintiendo la adrenalina comenzar a surgir a través de su cuerpo. Nuevamente necesitaba salir del apartamento para estar en algún lugar donde pudiera respirar. Agarró su chaqueta del respaldo de la silla y salió al aire fresco de la mañana. Las calles todavía estaban tranquilas con la hora temprana, el sol finalmente se estaba abriendo paso proyectando largas sombras en el pavimento mientras Marcus comenzaba a caminar, sus ojos escaneando el vecindario familiar. Mientras caminaba, Marcus no pudo evitar pensar en todo lo que lo había traído aquí, las innumerables veces que la policía lo había detenido, interrogado sin motivo, tratado como si no perteneciera simplemente por el color de su piel. Pensó en todas las personas que habían compartido sus historias con él, personas que habían experimentado el mismo miedo, la injusticia de hoy. No se trataba solo de él, se trataba de todos ellos. Llegó a un pequeño parque al final de la calle y encontró un banco vacío. Se sentó con un suspiro. Sacó su teléfono y actualizó la página de noticias. El titular apareció en la parte superior de la pantalla. En negrita e imposible de ignorar: la corrupción en la fuerza policial expuso al oficial Hill y el abuso sistemático de poder. Rachel lo había hecho. Había tomado todo lo que habían reunido, las quejas, los videos, los testimonios, y lo había convertido en una historia que nadie podía ignorar. Los ojos de Marcus escanearon los primeros párrafos. Las palabras saltaban de la pantalla. El artículo era contundente, directo y lleno de las voces de las personas que habían sido silenciadas durante demasiado tiempo. La evidencia estaba allí, expuesta para que cualquiera la viera. Marcus sintió una oleada de emociones subir a su pecho. Alivio, ira, esperanza. Todo estaba a la vista ahora. No había forma de que Hill o sus aliados se escondieran de la verdad. La sección de comentarios ya se estaba llenando. La gente reaccionaba a las noticias y compartía sus propias historias, pidiendo responsabilidad. Marcus podía ver el comienzo de algo poderoso, una ola de cambio que estaba ganando impulso.
El teléfono volvió a vibrar, entró una llamada, miró la pantalla. Rachel, respondió rápidamente, se llevó el teléfono a la oreja. Rachel Marcus, es en vivo, dijo, su voz se llenó de una mezcla de emoción y urgencia. Estamos recibiendo una respuesta masiva, la gente ya lo está compartiendo en todas partes, lo hicimos. Marcus cerró los ojos por un momento, dejando que sus palabras se asimilaran. Lo hicimos, dijo con voz suave, pero esto es solo el comienzo. El tono de Rachel cambió un poco, más serio. Tienes razón, el departamento va a estar en modo de control de daños, Hills va a estar bajo un intenso escrutinio, pero van a contraatacar, debes tener cuidado. Marcus asintió, aunque ella no podía verlo. Sé que no voy a bajar la guardia, ¿estás bien? Hubo una pausa y luego Rachel volvió a hablar, su voz llena de determinación. Estoy bien, estoy lista para lo que venga después, tenemos gente mirando, asegurándonos de que la historia se mantenga ahí, que no quede enterrada. Marcus sonrió, una sensación de camaradería lo invadió. Gracias Rachel por todo. Se rió suavemente, no me agradezcas todavía tenemos un largo camino por recorrer, mantente a salvo. Marcus, te mantendré informado. Marcus terminó la llamada dejando el teléfono a su lado en el banco. Miró hacia el parque, el sol ahora abriéndose paso a través de las nubes, arrojando un resplandor dorado sobre la hierba y los árboles. Había una sensación de calma en el aire, una sensación de algo nuevo. Comenzando escuchó pasos acercándose y se giró para ver una figura familiar caminando hacia él, el oficial Jackson. Marcus se puso de pie sorprendido. Jackson le asintió, su expresión ilegible. Mañana, Marcus. Jackson dijo deteniéndose a unos metros de distancia, solo quería ver cómo estás, asegurarme de que estás bien. Marcus asintió, estoy bien, está ahí ahora, el mundo lo sabe. Jackson suspiró, una mezcla de alivio y tensión evidente en su postura. Sí, lo hacen, el departamento ya está en caos, hay gente luchando por descubrir cómo responder. Hill no se lo está tomando bien. Marcus levantó una ceja, ¿qué quieres decir? Jackson miró hacia él, su expresión oscureciéndose. Hills furioso, está amenazando con acciones legales, diciendo que la evidencia fue obtenida ilegalmente, que todo es inventado. Está desesperado Marcus, y los hombres desesperados hacen cosas peligrosas. Marcus sintió un escalofrío recorrer su columna, pero mantuvo su voz firme. Déjalo intentar, la verdad está ahí afuera, ahora no puedes silenciarla. Jackson asintió levemente, sus ojos se suavizaron. Tienes razón, pero aún así, cuida tu espalda, hiciste algo grande hoy, algo que necesitaba hacerse, pero a la gente como Hill no se le ocurre ir en silencio. Marcus entendió la advertencia en las palabras de Jackson, sabía que Hill no se rendiría sin luchar, pero también sabía que ya no estaba solo, la historia había salido, la gente estaba mirando, y el mundo estaba prestando atención. Jackson extendió la mano colocando una mano sobre el hombro de Marcus. Lo hiciste bien, Marcus, te pusiste de pie cuando muchos de nosotros no pudimos, y por eso las cosas finalmente están empezando a cambiar. Marcus miró a Jackson, una sensación de gratitud lo invadió. Gracias Jackson por estar conmigo, por creer en esto. Jackson le dio una pequeña sonrisa, un dejo de orgullo en sus ojos. No ha terminado aún así, lo superaremos juntos. Marcus observó cómo Jackson se daba la vuelta y se alejaba. Su figura desaparecía por el camino. El sol de la mañana proyectaba largas sombras detrás de él. Marcus se sentó de nuevo en el banco. Su corazón todavía latía con fuerza, pero ahora había algo más, una sensación de esperanza y propósito. Tomó su teléfono de nuevo y se desplazó por los comentarios del artículo. La gente exigía responsabilidades, pedía la renuncia de Hill para una investigación completa en el departamento. El impulso estaba creciendo y Marcus sabía que esto era solo el comienzo. Se reclinó, el sol calentaba su rostro y se permitió un momento de silencio. Pensó en todas las personas que habían sido parte de este viaje. Las víctimas que habían compartido sus historias. Los oficiales que habían arriesgado sus carreras para ayudar a Rachel Jackson. Todos habían jugado un papel en darle vida a este momento, y no se trataba solo del oficial Hill, se trataba del sistema que le había permitido prosperar, la cultura que lo había protegido. Se trataba de cambiar los cimientos mismos de cómo se usaba y abusaba del poder. Marcus sabía que no sería fácil, habría reacciones violentas, resistencia, intentos de desacreditar todo lo que habían hecho, pero también sabía que la verdad había poder, y ahora que estaba ahí fuera no había vuelta atrás. El mundo había visto lo que pasaba cuando el poder no se controlaba, y ahora exigían un cambio. Marcus sonrió, una sensación de calma lo invadió mientras veía al sol subir más alto en el cielo. Era un nuevo día, un día donde la lucha por la justicia continuaba, donde las voces de la gente no serían silenciadas. Se puso de pie deslizando su teléfono en su bolsillo, y comenzó a caminar de regreso a su apartamento. Había trabajo por hacer, batallas aún por pelear, pero por primera vez en mucho tiempo Marcus sintió una sensación de esperanza, de que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían ser diferentes. Mientras caminaba, el sol finalmente se liberó de las últimas nubes, arrojando su cálida luz sobre la ciudad, y Marcus supo que lo que viniera después estaba listo. Si te gustó esta historia, suscríbete para que no te pierdas nuevos videos, comparte este video con tus amigos, difundamos la verdad juntos, y no olvides ver nuestras otras historias, hay más por venir.